Bueno, buen día. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a esperar que se nos conecten los compañeros, un par de minutitos, y luego empezamos o continuamos, ¿no? En todo caso, con lo que estamos avanzando el miércoles. Esperaremos esos 2 minutitos y comenzamos. Buen día. Vamos a comenzar con la clase de hoy, sábado 12 de junio. ¿No? Hasta mientras vamos a esperar, como siempre, un par de minutitos y no se olviden poner su nombre en el chat ya para registrar la asistencia. Hasta mientras vamos viendo el, ya está ahí el trabajo final en la plataforma con las instrucciones, con el tiempo requerido o con el plazo establecido y todas los pormenores para que lo puedan ir realizando, ¿no? Tienen que hacer una descripción y análisis de los regímenes tributarios. Ya habíamos hablado un poco de eso. Eh, no se dejen para el último momento porque no es mucho ni complicado, pero tampoco es algo que va a tomar solamente una hora o un par de horas realizarlo, ¿no? Entonces vamos continuando con lo que estábamos avanzando en la anterior clase, ¿no? Ya estábamos en el desarrollo eh, normativo de los impuestos que están vigentes, ¿no? Empezando por los que son de carácter nacional, como el IVA, que era el primero que estábamos viendo, ¿verdad? Como el impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo, que en teoría habíamos dicho es un impuesto controlador, ¿verdad? Que lo que hace es cuidar o controlar que los agentes económicos realicen sus transacciones de manera formal, o sea, que compren con factura y vendan con factura, ¿verdad? Y al comprar con factura y vender con factura se va a generar este crédito fiscal que se llama, que ya hemos explicado, ¿verdad? Que es el monto del que yo me beneficio, ¿no? Por comprar con factura y que el Estado tiene que descontar de mis obligaciones impositivas, ¿no? La alícuota que corresponde, ¿no? Entonces, eso como un incentivo, ¿verdad? Para poder participar de manera formal en la economía. Entonces, el IVA, ¿verdad? En teoría, tendría eh, que agotarse la deuda en el crédito fiscal de manera total, ¿verdad? Porque si tomamos el hecho de que es controlador, ¿verdad? Entonces, todas las facturas de compra deberían generar crédito fiscal, ¿no? Y poder alcanzar al monto de ventas y poder no pagar, ¿verdad? IVA mensual, ¿no? Pero eso afectaría mucho a la recaudación y es por eso que solamente las facturas de compra que sean vinculadas con mi actividad económica son las que me van a generar el crédito fiscal y todo lo demás que no haya gastado en mi actividad económica, aunque tenga factura, todavía lo tengo que pagar. Y esas facturas que no he usado que no son vinculadas o no tienen relación con mi actividad económica, ¿no? Me las guardo para el final del año porque en la declaración anual del IUE me sirven todas las facturas, ¿no? Bueno, todas las facturas que no he utilizado como crédito fiscal en las declaraciones mensuales, ¿no? Entonces, eso, digamos, como carácter general, es un impuesto además, habíamos dicho indirecto, porque el, no lo paga o no tiene, no realiza la disposición patrimonial el sujeto pasivo declarado o señalado en la norma, sino que este sujeto pasivo señalado en la norma traslada la obligación a un tercero que es el que en realidad hace la disposición patrimonial, por ejemplo, el comprador, porque ya está el monto del impuesto indexado al precio total de la compra o de la transacción, entonces es imposible eh, discriminar un monto del otro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los hechos generadores del IVA? Ya habíamos visto que el hecho generador es el presupuesto de naturaleza económica o jurídica que da lugar
a la obligación tributaria o que hacen nacer la obligación tributaria, ¿verdad? Eso señala nuestro código tributario, ¿no? Y ya habíamos visto eso en su artículo, creo, 16, ¿no? Cuando establece la definición del hecho generador, ¿verdad? Presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido en la ley, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos supuestos de naturaleza jurídica y económica que hacen nacer la obligación de pago del impuesto al valor agregado, ¿no? Tenemos las obligaciones en el artículo 4, ¿verdad? De la ley 483 y del decreto supremo 21.530, que es el reglamentario al impuesto al valor agregado, ¿no? Vamos a seguir admitiendo a los compañeros y vamos a ver qué señala la norma con respecto al IVA, ¿no? Establece quiénes son los sujetos pasivos, los que se dediquen a la venta de bienes muebles, los que realicen por cuenta propia o de terceros, también venta de bienes muebles, las importaciones definitivas, ¿no? Como ya habíamos explicado, las exportaciones no pagan impuestos, ¿no? Los que realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, los alquileres también de muebles e inmuebles pagan IVA, y también los que realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. ¿Qué quiere decir arrendamiento financiero? Y esta figura hay que aclararla bien, ¿no? El arrendamiento financiero es un contrato, no es un anticrético y no es un alquiler en términos comunes, ¿verdad? Es una figura totalmente diferente. El arrendamiento financiero o leasing financiero, le llaman algunos bancos también, es un contrato de administración, pero de administración con posibilidad de compra futura. Lo que quiere decir que mediante un contrato, eh, una persona natural o jurídica le otorga a otra persona la administración de un bien o de un patrimonio, ¿no? Por un tiempo determinado para que esta persona lo utilice y fruto de esta utilización, ¿verdad? Eh, Se apropie de la renta o de las utilidades o de los frutos que genera la administración de la cosa. Y una vez vencido el contrato, bueno, y, perdón, antes de que se vence el contrato, ¿verdad? Está administrando, se apropia de los frutos de la cosa y por esa administración tiene que pagar un monto eh, una cuota de arrendamiento, más o menos como si fuera una mensualidad de alquiler, ¿verdad? Entonces va pagando este monto de arrendamiento de manera mensual. Y cuando termine el plazo establecido en el contrato, va a tener la oportunidad, el que está administrando, o sea, el que está pagando el arrendamiento, el que está en posesión del bien, va a tener la oportunidad al final del contrato de pagar un saldo establecido y poder hacerse de la propiedad del bien que está administrando, ¿no? Y se van a tomar todas las cuotas que haya pagado a nombre de arrendamiento, se van a tomar como pago a cuenta del precio total y es por eso que al final solamente va a pagar un saldo para hacerse de la propiedad. Pero si no tiene el saldo, entonces todo bien, se termina ahí el contrato y se toman esos montos de arrendamiento, esas mensualidades de arrendamiento, como lo que son nada más como cuotas de alquiler y ya no se materializa la compra, la oportunidad de compra, ¿no? Entonces ese es el contrato de arrendamiento financiero o leasing financiero, lo que no es lo mismo que un fideicomiso, ¿verdad? Y algunas gentes se confunden el uno con el otro, porque el fideicomiso es igual un contrato de administración, pero no tiene posibilidad de compra futura. Acaba el tiempo y se lo tienes que devolver a la persona que es el propietario y que te ha prestado en fideicomiso, ¿no? Y tú te haces de los frutos o en su caso los entregas de manera total o un porcentaje a una tercera persona designada en el contrato como un beneficiario. Pues eso en el caso de que exista. Entonces hay que tener bien claro lo que es cada una de las figuras que generan las obligaciones tributarias. Ahora, adquirido el carácter de sujeto pasivo, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinada de la condición del sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes, ¿no? Entonces, cuando ya me configuro eh, como sujeto pasivo del impuesto a valor agregado porque estoy realizando venta de bienes, ¿verdad? Entonces,
automáticamente todas las ventas que realices se sujetan a estas obligaciones tributarias. ¿Y cuáles son los hechos en realidad que hacen nacer el impuesto al valor agregado o la obligación tributaria de pago? Las obligaciones tributarias, ¿no? Por concepto de impuesto al valor agregado, son las ventas, los contratos de obra, ¿verdad? Y los despachos aduaneros de importación, ¿no? Y también los arrendamientos financieros y vamos a ir viendo cómo es que nace la obligación en cada uno de los casos. En el caso de las ventas, dice, aunque sean al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o el acto equivalente, ¿verdad? Entonces, si te están vendiendo, por ejemplo, en Bismack, ¿verdad? A mini cuotas, cuando te entreguen el bien, ya se perfecciona el hecho generador, ¿no? Entonces, como ya se perfecciona el hecho generador, ya nace la obligación tributaria, ¿no? Entonces, necesariamente este hecho, esta entrega, tiene que estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, y luego te sujetarás pues al plan de pagos establecido y contratado con DISMAC en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nace el hecho generador en el caso de las ventas, ¿no? En la entrega del bien o un acto equivalente. En los contratos de obra, ¿no? Dice, desde el momento en que se finalice la ejecución o la prestación o la percepción total o parcial del precio, ¿no? O sea que tienes que esperar hasta el final tienes que esperar a ejecutar la obra para poder facturar y cobrar, ¿no? Pero también te da la opción de que percibas de manera parcial. ¿Qué quiere decir? Por etapas, ¿verdad? Y es lo que generalmente se sucede en los contratos de obra, ¿no? Llegas digamos, a la obra gruesa, pones los cimientos, después te cancelan una boleta, después pones la obra gruesa, después pones la obra fina, ¿no? Y así también en las licitaciones de la alcaldía, en las obras públicas, ¿no? Entonces, cada una de estas finalizaciones de etapa que te están pagando tienen que también estar respaldado por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Entonces, a cada etapa, a cada eh, cuota que tú recibas, tienes que cancelar el impuesto que corresponde en el periodo siguiente, o sea, en el mes siguiente. Por ejemplo, si te pagan de la primera etapa el lunes, que es 14 de junio, tendrás que declarar y pagar en el formulario del IVA en julio, de acuerdo a la terminación de tu NIP, ¿no? Ahora, también se perfecciona el hecho generador del IVA en la fecha en que se produzca la incorporación de bienes en los casos de contratos de obra y prestación de servicios o se produzca el retiro de bienes de la actividad grabada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3 de esta ley, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos pasivos definidos en el artículo 3? Son estos, ¿verdad? El que en este caso estaríamos hablando los que realicen por nombre propio, por cuenta de terceros, la venta de bienes muebles. Ahora, estos bienes muebles tienen que tener necesariamente el destino al uso o el consumo del único dueño o socio de la sociedad, de las sociedades de personas, ¿no? Entonces, cuando se incorpora el, el bien al patrimonio de la sociedad o se produzca el retiro de algunos muebles de la actividad grabada, o sea, voy y me compro de la tienda y me lo saco los muebles, ¿verdad? Estoy retirando, ¿no ve? Entonces, ahí se perfecciona el hecho generador, ¿no? Y estos bienes tienen que estar necesariamente destinados al uso o al consumo, ¿no? No pueden ser, digamos, hay bienes que uno los compra, por ejemplo, eh, no los compras para consumir, los compras para reexportar, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes una industria y para hacer el... Tienes una industria que exporta algunos productos manufacturados, pero para producir estos productos, bajo la redundancia, ¿no? Manufacturados, tú necesitas importar porque la materia prima no la tenemos acá.
¿no? Pero vas a importar para manufacturar un producto que vas a exportar, no va a estar destinado al consumo interno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tendrían que cobrarte IVA si no está destinado al consumo interno? ¿No? Es como te estarían cobrando IVA por exportar, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Eh, en ese régimen especial, que es para su perfeccionamiento y posterior reexportación, ¿no? Entonces estás exento del IVA, pues, ¿no? Por esa condición. Ahora, también se perfecciona el IVA en el momento del despacho aduanero de importación, ¿no? El despacho aduanero es el trámite por excelencia para todas las operaciones de aduana, sean de importación o de exportación, ¿verdad? Hay despacho de importación, hay despacho de exportación, hay despacho de importación temporal, perfeccionamiento, reexportación, bueno, pero todo, toda mercancía ingresa y sale del territorio aduanero nacional mediante el trámite del despacho, ¿no? Entonces, el, al momento de validar el despacho aduanero, ¿no? Ya tengo obligaciones tributarias, ¿verdad? De IVA y tengo plazo para pagar. ¿Cuál es el plazo para pagar? Mis obligaciones tributarias del IVA, en el caso de las operaciones de importación. Llego con la mercancía, me voy al depósito aduanero, me validan la DUI y tengo 3 días para cancelar los impuestos aduaneros, o sea, el GA, que es gravamen arancelario, el IVA y el ICE, siempre y cuando corresponda a este último, ¿no? Pero los otros dos sí o sí. Eh, entonces, ese momento, ¿verdad? De la validación del despacho aduanero es donde se genera el, la obligación de pago del impuesto al valor agregado. Y en el caso de arrendamiento financiero, o sea, de ese contrato de administración con posibilidad de compra futura que habíamos explicado, se perfecciona el hecho generador, o sea, nace la obligación de las obligaciones tributarias relacionadas al impuesto al valor agregado en el momento del vencimiento de cada cuota, o sea, al pago de cada una eh, de las mensualidades por arrendamiento. Y también en el pago final del saldo del precio al formalizar la opción de compra, siempre que ésta se formalice, ¿verdad? Porque existe la opción de que no tenga plata el arrendatario y pues no pueda formalizar la opción de compra y en definitiva se va a concluir el contrato y se va a tomar aquellas cuotas de arrendamiento financiero, pues como lo que es, como lo que son solamente cuotas del pago por el alquiler, entre comillas, por la administración del bien y ya no se va a perfeccionar la compra, ya no se va a cobrar un saldo ni ningún otro monto y todos bien felices y contentos, ¿no? Pero eh, si entras a un contrato de arrendamiento financiero, sería medio sonso, pues que no hagas el esfuerzo final de reunir el saldo para poder perfeccionar tu derecho propietario sobre ese bien. Si has pagado todas las cuotas de arrendamiento y te vas a ir solamente como si estarías en un alquiler del bien o de ese bien mueble o inmueble, eh, difícil, ¿verdad? Tendría que pasar algo de fuerza mayor como para que no perfecciones el contrato de compra futura, ¿no? Y más allá de que atendiendo a que obviamente tú estás en conocimiento de la fecha en que se va a vencer tu contrato de arrendamiento financiero y la fecha que tienes que abonar el saldo. Entonces, eh, difícil, ¿no? Hacerse pisar, pero pasa, ¿no? Y en tal caso, ya no existen obligaciones posteriores, sino que todos contentos con el pago de los arrendamientos y nadie con obligaciones, ¿no? Y luego está el Decreto Supremo Reglamentario al Impuesto al Valor Agregado, que es el 21530, donde establece también en su artículo 4 propiamente en qué condiciones se da el nacimiento del hecho imponible, ¿no? Y bueno, explica un poco el los alcances del artículo 4 que habíamos revisado de la ley 483, ¿no? Y señala cuando las empresas constructoras para la ejecución de sus obras requieran el financiamiento por parte de los contratantes,
sean estas personas naturales jurídicas, debe existir necesariamente un contrato de obra de prestación de servicios de construcción y deberá obligatoriamente emitir la respectiva factura, ¿verdad? Entonces, en ese momento también se va a generar la obligación tributaria las obligaciones tributarias formales y material con relación al impuesto al valor agregado, ¿no? Y entonces seguiremos revisando. Ya hemos visto este caso del hecho generador, del IVA, en los contratos de obra de construcción, en la percepción de cada certificado de avance, se llama, ¿verdad? En cada etapa. Eso también ya habíamos explicado y bueno, habíamos pasado, creo que hemos pasado ahorita en la lectura de la ley por todos los hechos generadores que están descritos acá. Ahora, eh, hay que tener en cuenta ya sabemos qué acciones nos van a generar la obligación tributaria del IVA, ¿no? Pero cuánto y sobre qué monto vamos a pagar, entonces eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuál es la base imponible del IVA? ¿Y qué es base imponible? Es el valor sobre el que se aplica la alícuota, ¿verdad? Eso dice también nuestro código tributario, ¿verdad? Y vamos a confirmar, ¿no? Ahí está. Dice, base imponible, unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a normas legales sobre las cuales se aplica la alícuota, ¿verdad? Entonces, la unidad de valor sobre la cual se aplica la alícuota en el caso del IVA es el precio de la factura, ¿no? Vamos a ver lo que dice el artículo 5 al respecto de la ley 483, ¿no? Dice, no integran el precio neto grabado a que se refiere el artículo 5. Ah, no, pero eso estamos en el decreto supremo, ¿verdad? Ahorita tenemos que revisar nos hemos pasado, el artículo 5 de de la 843, ¿no? Dice, constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de obra y de prestación de servicios y de toda prestación, cualquiera fuera su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, ¿no? Entonces, en otras palabras, el precio que está ahí detallado, ¿no? Esa es la base imponible. Se entenderá por precio de venta, dice, el que resulte de deducir el precio total, del precio total los siguientes conceptos, ¿no? Al momento de establecer el precio total, tú tienes que disminuir estos conceptos para que, digamos, disminuya el precio total y también tu obligación tributaria, ¿no? Tienes que disminuir las bonificaciones y descuentos hechos al comprador. Y también tienes que disminuir el valor de los envases, eh, en los que tú has invertido para vender aquellos bienes muebles, ¿no? Entonces, para que resulte esta deducción de los envases, dice, su importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su devolución, ¿no? Ahora, ¿qué integran el precio neto grabado? Porque esto no integra, hemos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que integra? Los servicios prestados, ¿no? Como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, los gastos financieros, que tengan origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo, ¿no? Entonces, todo eso integra el precio neto al que se refiere este artículo como base imponible para el cálculo del impuesto al valor agregado, ¿no? En el caso de las importaciones, dice la base imponible. Bueno, comparando, antes de entrar a eso, porque es un poquito, digamos, más, vamos a explicarlo más a detalle. El precio, la base imponible es este precio que ponen aquí en la factura y que lo copian aquí abajo y que le ponen en numeral ahí, ¿verdad? Ese es el precio neto de la venta. Sobre ese hay que calcular o hay que aplicar la alícuota, ¿verdad? Que es el monto porcentual o fijo que se cobra sobre la base imponible, ¿no? Y no entran a este precio las bonificaciones ni los precios del envase. Eso es lo que estábamos revisando ahorita, ¿no? Así visto, el, el, la base imponible del impuesto ya conocida, tenemos que aplicar una alícuota, pero primero
aclararemos este punto que queríamos en el caso de las importaciones, ¿verdad? En el caso de las importaciones, dice, la base está dada por el valor CIF de aduana establecido por la liquidación o en su caso, la reliquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros y toda erogación necesaria para efectuar el despacho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia que se establece en el caso de las importaciones? Es que en el caso de las importaciones, si es que alguien ha tenido la oportunidad de realizar una operación de importación, existen dos tipos de valores. Existe, como señala acá, el valor CIF y existe también el valor FOB, FOB, ¿no? ¿Ya? El valor CIF, bueno, el valor FOB, para empezar, quiere decir Free On Board, ¿no? Entonces, el valor FOB es solamente el valor o sea, el precio del bien que te ha declarado tu proveedor, ¿verdad? Porque el proveedor te ha dado un precio por el bien y hasta que él se va a encargar, digamos, de embarcarlo, ¿verdad? Y luego ya tú te vas a encargar de pagar otras cosas, ¿no? ¿Ve? El transporte, el seguro, eh, el camión, ¿verdad? Digamos, vas a pagar un seguro, vas a pagar el barco, vas a pagar el desembarque, vas a pagar otro seguro, vas a pagar el camión, va a llegar, ¿no? Todos esos otros costos que acabamos de relatar incluyen el valor CIF. El valor FOB solo es el valor establecido por tu proveedor hasta que te lo embarque. Y después de eso, tienes que pagar sí o sí una cuota de seguro. Y si no contratas un seguro, el Estado va a suponer que, bueno, no te va a no cobrar, sino que te va a cobrar una cuota mínima que se cobra a los que no contratan seguro, ¿no? Entonces, y además incluye esos valores de transporte, ¿verdad? Eso se llama un flete, ¿verdad? Flete aéreo, dicen, y flete terrestre, ¿verdad? O flete marítimo. ¿Qué quiere decir? Que lo has embarcado y ha venido por barco un tramo, ¿verdad? Flete marítimo. Después tal vez su flete aéreo, han desembarcado y te lo han traído en avión hasta la frontera. Y después flete terrestre, ¿no ve? ¿Ya? Por cada uno de esos tienes que pagar un seguro. ¿Verdad? Todo ese valor, todo ese dinero incluye el CIF. Es una cifra, es una sigla en inglés. Cost of Insurance and Fleet quiere decir, o sea, costo de seguro y flete. Y es eso, ¿verdad? Y eso es lo que incluye la base imponible del IVA, ¿no? Porque tiene que detallarse, en este caso de las aduanas, en el que les acabo de mencionar, existe dos clases de valor, CIF y FOB, ¿no? Pero ya está claro y vamos a seguir avanzando, nos hemos equivocado, ¿no? Ahora, sobre estas bases imponibles que acabamos de ver, ¿verdad? De los precios netos, el valor CIF, se tiene que aplicar una alícuota, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la unidad de valor sobre la que vamos a trabajar, ¿no? El precio neto de la factura, ¿no? Puede ser, no sé, 100 pesos, 200 pesos, ¿no? O en el caso de las importaciones, el valor CIF que está declarado en mi DUI, ¿no? Bueno, no tengo una DUI ahorita, pero está ahí, ¿no? El, entonces, sobre este valor, ¿qué se va a hacer? Se va a aplicar la alícuota. ¿Qué es la alícuota? Es el valor fijo porcentual eh, que tiene que cobrarse, ¿verdad? Sobre la base imponible y que determina el impuesto a pagar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo o recordando en todo caso que nos señala nuestro código tributario de la alícuota. Dice, es el valor fijo porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo. Todo bien, ya tenemos base imponible, ahora aplicamos la alícuota. No dice cuánto porque la define cada impuesto, ¿verdad? El artículo 15 de la ley 843, vamos a ver qué establece la alícuota para el IVA, ¿verdad? Dice, la alícuota general única del impuesto será de 13%, ¿no? Entonces,
sobre este precio de la factura, ¿verdad? Tenemos que aplicar el 13%, ¿vale? Es decir, vamos a dividir entre 100 y vamos a multiplicar por 13 y ese va a ser el monto que vamos a pagar de impuestos. Cuando estamos hablando de las importaciones, no existe el IVA 13%, sino que existe algo que se llama IVA tasa efectiva y ese es 14.92, creo. Y ese es el IVA que pagan las operaciones de importación. Entonces son tan altos los impuestos de importación, ¿verdad? En algunos casos que tientan nomás pues al contrabando. Entonces, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, quedamos ahí y en 5 minutitos les vuelvo a compartir el enlace para terminar la clase. Hasta luego.